Muy buenos días, compañeros. Un gusto saludarles. Estamos ya en la semana número 10. El tema que nos corresponde abordar el día de hoy, continuando con el desarrollo del programa, pues es el de Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El objetivo de nuestro tema es entender pues, el contenido de este Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces, recordemos que en la clase anterior, pues mencionábamos el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, ¿verdad? Siendo el objetivo, pues, de ese convenio, el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, pues, viene a establecer principios para proteger la capa de ozono, a tenor, pues, de los avisos de la comunidad científica de que su agotamiento pues supone un peligro para la salud humana y para el medio ambiente, ¿verdad? Se trata también de un convenio que marco pues cuyo principal objetivo es promover la cooperación internacional mediante el intercambio de información acerca del impacto de las actividades humanas en la capa de ozono. No obliga a las partes a adoptar medidas específicas. Estas pues llegarían más adelante con el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Así también, el Convenio de Viena pues fue el primer convenio firmado por todos los países implicados, comenzó a surtir efecto en 1988 y alcanzó su ratificación universal en el año 2009. Entonces, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, pues sí, la respuesta internacional al agotamiento de la capa de ozono, pues se da principalmente con el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono de 1985 y con el Protocolo de Montreal sobre las sustancias pues, que agotan la capa de ozono. Así también, pues el Convenio de Viena, como indiqué, fue el primer intento de proporcionar pues un marco de cooperación para las actividades orientadas a la protección de la capa de ozono. El convenio se firmó por 21 estados, incluida la Comunidad Europea, en marzo de 1985. Las partes de la convención pues acordaron colaborar en la investigación científica para entender mucho mejor los procesos atmosféricos, para compartir información sobre la producción y la emisión de las sustancias agotadoras de ozono y para poner en marcha pues medidas preventivas para controlar las emisiones de las sustancias agotadoras de ozono. Entonces, ¿qué es el Protocolo de Montreal? El Protocolo de Montreal pues es un acuerdo internacional, ambiental internacional, que logró ratificación universal para proteger la capa de ozono de la Tierra con la meta de eliminar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono. De otro modo, pues aumentaría el riesgo de que altos niveles de radiación ultravioleta pues penetren en la Tierra, lo que daría lugar a una mayor incidencia de cáncer en la piel, cataratas oculares, afectaría a los sistemas inmunológicos y tendría pues efectos negativos en las cuencas hidrográficas, la tierra agrícola y los bosques. Desde su adopción en el año de 1987 y a partir de finales del año 2014, pues se han eliminado con éxito aproximadamente pues más del 98% de esas sustancias agotadoras de ozono controladas, lo que ha ayudado pues a revertir los daños a la capa de ozono. Sin embargo, pues siguen existiendo retos importantes. El desafío es desarrollar, seleccionar alternativas en cuanto pues a principalmente en refrigeración, aire acondicionado y productos de espuma, que también pues sean amigables con el clima, ¿verdad? Entonces, el Protocolo de Montreal pues se basa
en la protección de la capa de ozono. La redacción inició el 16 de septiembre del año de 1987. El objetivo principal del Protocolo de Montreal es la protección de la capa de ozono mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias que la agotan, con el objetivo final pues, de eliminarlas sobre la base del progreso de los conocimientos científicos e información tecnológica. El Protocolo de Montreal pues, se estructura en torno a varios grupos de sustancias destructoras del ozono. Los grupos de sustancias químicas pues, se clasifican de acuerdo a la familia química y se enumeran pues, en los anexos al texto del Protocolo de Montreal. Así también pues, se exige el control de casi 100 sustancias químicas en varias categorías. Para cada grupo o anexo de sustancias químicas, pues el tratado establece un calendario para la eliminación gradual de la producción y el consumo pues, de estas sustancias, ¿verdad? Con el objetivo pues, de eventualmente pues, eliminarlas por completo. El calendario pues, establecido por el protocolo pues, se aplica al consumo de sustancias destructoras del ozono. El consumo se define como las cantidades producidas más importadas menos las cantidades exportadas en un año determinado. También existe pues, una deducción para la destrucción verificada. Las reducciones porcentuales pues, se refieren al año designado como referencia para la sustancia. El protocolo no prohíbe el uso de sustancias controladas o recicladas existentes más allá de las fechas de eliminación. Hay algunas excepciones para usos esenciales cuando no se encuentren pues, sustitutos aceptables. Por ejemplo, los inhaladores de dosis medidas, los IDM, que estos pues, son comúnmente utilizados para tratar el asma y otros productos respiratorios o sistemas de supresión de incendios de halón utilizados pues, en los submarinos y aviones. En el año de 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas pues, proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración de la fecha de la firma, ¿verdad? Que eso también sucedió un 16 de septiembre en 1987. El Protocolo de Montreal, pues, sobre sustancias que dañan la capa de ozono, pues, firmado en esa fecha. Así también, dentro de la aplicación del Protocolo de Montreal, pues, tenemos que ha progresado bien en los países desarrollados y países en desarrollo. Todos los calendarios de eliminación pues se han respetado en la mayoría de los casos, algunos incluso antes de lo previsto, en vista del progreso constante pues realizado en el marco del protocolo. Ya en el año de 2003, pues el exsecretario general Kofi Annan declaró: tal vez el acuerdo internacional más exitoso hasta la fecha ha sido el Protocolo de Montreal, ¿verdad? Entonces, sus puntos de vista pues, son compartidos ampliamente en la comunidad internacional. La atención se centró inicialmente en los productos químicos de mayor potencial de agotamiento del ozono, incluidos los clorofurocarbonos y halones, ¿verdad? El calendario de eliminación de los hidroclorofurocarbonos era más relajado debido a su menor potencial de agotamiento de la capa de ozono y porque también pues, se ha utilizado como sustitutos de transición de los clorofurocarbonos. El calendario de eliminación de estos hidroclorofurocarbonos pues, se creó en el año de 1992
para los países desarrollados y países en desarrollo. Este último, pues con una congelación en el año 2015, con eliminación completa en el año 2030 en los países desarrollados y en el año 2040 en los países en desarrollo. En el 2007, pues las partes en el protocolo decidieron acelerar el calendario de eliminación de los hidroclorofluorocarbonos para los países tanto desarrollados como en desarrollo. Se viene la ratificación universal. Esto se suscita en el 16 de septiembre del año 2009. La Convención de Viena y el Protocolo de Montreal pues se convirtieron en los primeros tratados de la historia de las Naciones Unidas para lograr la ratificación universal. Así también se le han, a este protocolo, pues se le han realizado 5 enmiendas, ¿verdad? Entonces, los gobiernos, pues, en el año de 1987, pues, adoptaron el Protocolo de Montreal para reducir y finalmente, pues, eliminar emisiones de sustancias agotadoras de ozono generadas por el hombre, en vigor desde el 1 de enero de 1989. Hoy en día, pues el protocolo ha alcanzado la ratificación universal con 197 países y la Unión Europea comprometidos en la eliminación del consumo y producción de sustancias agotadoras de ozono. Este acuerdo pues estableció las fechas y los programas para la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Al reconocer el problema de naturaleza global, casi todos los países convocados a esa reunión y que eran considerados como los mayores productores y consumidores de los clorofluorocarbonos y halones en el mundo, pues firmaron el acuerdo. Algunas enmiendas pues se hacen agregar para agregar especificaciones, ya sean plazos de vigencia o eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y de esa manera, pues obtener acuerdos más completos y exactos, ¿verdad? Dándole un enfoque global a las soluciones que se esperan llevar a cabo con la aplicación del protocolo. El protocolo de Montreal, pues se le han hecho 5 enmiendas. Tenemos la enmienda de Londres, la enmienda de Copenhague, la enmienda de Montreal, la enmienda de Beijing y la enmienda de Kigali. A la fecha, son 197 países que han firmado el protocolo, que tienen como objetivo, pues, eliminar la producción y el consumo de los clorofluorocarbonos en el año 2010 en países en desarrollo, entre los que se encuentra Guatemala. El Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal, pues, otorgó a nuestro país apoyos económicos para realizar los proyectos de eliminación de la producción y consumo de estas sustancias. El Protocolo de Montreal, pues, se basa en el principio preventivo, que permite a la comunidad mundial tomar las medidas para tratar el principal problema ambiental, aún antes de que las preguntas científicas, económicas y técnicas pues hayan sido resueltas en su totalidad. Para aplicar este enfoque, las partes en el protocolo han acordado pues seguir un procedimiento para que el tratado mismo pues evolucione con el tiempo y refleje los últimos descubrimientos en cuanto al estado de la capa de ozono y repercuta en el desarrollo y la ejecución de tecnologías alternativas. Esta característica evolutiva pues está dada por la evaluación frecuente y completa de las medidas de control. Países que operan al amparo del artículo 5, países que no operan siguiendo este artículo, y también los países de economías de transición PET, ¿verdad? Entonces, para los países de economías en transición PET, pues
los estados de la antigua Unión Soviética y Europa, pues del centro y del este, pues que han pasado por un proceso importante de cambio estructurales. Esos cambios son estructurales, económicos y sociales, que les han ocasionado pues dificultades económicas y administrativas severas, tanto en el gobierno como en la industria. Estos cambios pues han afectado la aplicación de acuerdos internacionales, como en el caso de la eliminación de las sustancias agotadoras de ozono, estipuladas en el Protocolo de Montreal. Los PET pues incluyen a los países que están bajo el artículo 5 y los países pues que no operan bajo el amparo de este artículo. Entonces tenemos la enmienda y ajustes de Copenhague. Esta se da en la cuarta reunión de las partes en el año de 1992. En Copenhague, pues incluyeron el bromuro de metilo, los hidroclorofluorocarbonos, los hidrobromofluorocarbonos y como sustancias controladas, ¿verdad? Así también pues introdujeron medidas de control para la producción y consumo del bromuro de metilo y de los HCFC y los HBFC, ¿verdad? Y así también tenemos de carbono y el metilcloroformo. En los países desarrollados, pues establecieron las disposiciones para la producción y consumo de sus esenciales, de usos esenciales de las sustancias agotadoras de ozono, que serían pues aprobadas por los países, ¿verdad? Tenemos la enmienda de Viena, ¿verdad? Esta se dio en la séptima reunión de las partes en el año de 1995 en Viena e introdujo medidas de control para el bromuro de metilo, tanto para países industrializados como países en desarrollo, así como el control para el consumo de los hidroclorofluorocarbonos y para la producción y consumo de los hidrobromofluorocarbonos para los países en desarrollo. En cuanto a la enmienda de Montreal, pues tenemos que esta se sucedió en la novena reunión de las partes en el año de 1997 en Montreal e introdujo medidas de control adicionales para el bromuro de metilo en países en desarrollo y acelerado para los países desarrollados. También incluyó disposiciones que obligan a todas las partes a establecer un sistema de licencias para regular la importación, exportación del comercio de sustancias controladas. Tenemos la enmienda de Beijing. Sucedió en la 11ª reunión de las partes, fue celebrada en el año de 1999. Incluyó el bromo, cloro, metano como una sustancia controlada e introdujo medidas de control para la producción y consumo de esas sustancias. Controles de producción para los hidroclorofluorocarbonos y dispuso requerimientos de reporte de uso del metilbromuro para aplicaciones en cuarentena y preembarque, ¿verdad? Tenemos también otros ajustes a la enmienda de Montreal suscitados en el 2007 dentro de la 19ª reunión de las partes. Se celebró en el año 2007 en Montreal, revisó las medidas de control de los hidrofluorocarbonos en los países desarrollados y en desarrollo. Específicamente, pues los países en desarrollo pues acordaron eliminar los
hidroclorofurocarbonos para el 2030, con las posibilidades de utilizar pues ciertas cantidades de estas sustancias para mantener los equipos de refrigeración y aire acondicionado hasta el año 2040. En cuanto a la enmienda de Kigali, pues cerca de 200 países pues se comprometieron en Kigali, esto en Ruanda, en el pasado, esto se suscitó un 15 de octubre, a frenar pues los potentes gases de efecto invernadero, en los que el mayor logro en el avance contra el cambio climático desde los acuerdos de París. La enmienda de Kigali dicta que el consumo de los hidroclorofurocarbonos pues deben comenzar a reducirse, y eso debió de empezarse a reducir en el año 2019 en los países desarrollados, mientras en los países en desarrollo pues se tendrá que hacer hasta el año 2024 y 2028. Además, esta medida puede prevenir un aumento del 0.5 grados centígrados de calentamiento global para finales de este siglo. Comúnmente pues utilizados en refrigeración y aires acondicionados, los hidroclorofurocarbonos pues son actualmente pues los gases de efecto invernadero de más rápido crecimiento del mundo, con un aumento de sus emisiones hasta un 10% cada año. El rápido crecimiento de estas sustancias en los últimos años pues ha sido impulsado por una creciente demanda de refrigeración, especialmente en los países en desarrollo, con una clase media en rápida expansión en los climas cálidos. La modificación de esta enmienda de Kigali pues contempla excepciones para los países pues que tienen altas temperaturas en el ambiente, para eliminar estas sustancias pues a un ritmo mucho más lento. En cuanto a esta enmienda de Kigali, pues se suscita el 15 de octubre del año 2016 y Guatemala pues aprueba la enmienda de Kigali en la ciudad de Ruanda, África. Fue aprobada por unanimidad por los 197 países durante la reunión de las partes del Protocolo de Montreal sobre las sustancias agotadoras del ozono, ¿verdad? Estas sustancias agotadoras del ozono, conocidas como SAO. Dichas partes pues llegaron a un acuerdo para la eliminación gradual de los hidrofluorocarbonos. Los hidrofluorocarbonos pues son comúnmente utilizados como alternativa a ciertas sustancias agotadoras de ozono, mientras que los hidrofluorocarbonos no son agotadores de ozono, si son gases de invernadero que pueden tener potenciales de calentamiento global, altos o muy altos, más o menos tienen un rango para poderse medir. La eliminación de los hidrofluorocarbonos, pues bajo el Protocolo de Montreal, ha sido objeto de negociación entre las partes. Esto se debió dar desde el año 2009 y el acuerdo alcanzado mediante la enmienda de Kigali y pues da la continuidad al legado histórico del Protocolo de Montreal. La enmienda de Kigali incorpora en el Protocolo de Montreal la producción y el consumo futuro de hidrofluorocarburos, lo cual pues supondrá una importante contribución a la lucha contra el cambio climático. El control de la producción y el consumo de los hidrofluorocarburos
se suma así a los beneficios climáticos ya alcanzados por el Protocolo de Montreal mediante la eliminación progresiva de las sustancias que agotan la capa de ozono, entre las que figuran pues los clorofurocarbonos y los hidroclorofurocarbonos. Los hidrofluorocarburos son sustancias químicas que no agotan la capa de ozono. Se empezaron a utilizar en la década de los años de 1990 como alternativas a los clorofurocarbonos y a los hidroclorofurocarbonos. El creciente uso de estas sustancias pues se vio estimulado por la necesidad acuciante de alternativas costo efectivas de las sustancias agotadoras del ozono. El uso de estas sustancias pues ha facilitado la rápida eliminación de las sustancias agotadoras de ozono y ha contribuido pues a proteger la frágil capa de ozono que rodea nuestro planeta. Sin embargo, el alto potencial del calentamiento atmosférico representa pues una gran desventaja, motivo por el cual pues se debe fomentar el uso de alternativas que no dañen la capa de ozono y tengan a la vez un bajo impacto climático. Entre los productos químicos fluorocarbonados, incluidos los hidrofluorocarburos, se encuentran muchos de los gases de efecto invernadero más potentes. Entonces, tenemos que cabe señalar pues que los clorofurocarbonos presentan pues no obstante un PCA con más alto, incluye pues los hidroclorofurocarbonos, así bien pues el objetivo de la eliminación de los clorofurocarbonos era proteger la capa de ozono. Tuvo además un efecto muy positivo en términos de reducción del impacto sobre el cambio climático. Para seguir en esta línea, las partes del Protocolo de Montreal pues coinciden en que será oportuno trabajar en la reducción del consumo de los hidrofluorocarbonos. La enmienda de Kigali pues entró en vigor el 1 de enero del año 2019, siempre que sea ratificada por al menos el 20 países partes del Protocolo de Montreal. La otra opción era de que empezaba su funcionamiento a 90 días después de la ratificación por la 20ª parte de los que intervengan, ¿verdad?, de los países partes. Actualmente, pues la han ratificado a la fecha más de 20 países. Chile fue el primero de Latinoamérica y Ecuador el segundo en ratificarla. Dentro de los mercados, pues que se verán afectados, pues el principal mercado de los hidrofluorocarburos es el de la refrigeración, el aire acondicionado y bombas de calor. La enmienda de Kigali podría afectar a la mayoría de las aplicaciones de este sector, por ejemplo, la refrigeración doméstica, la refrigeración de supermercados, la refrigeración comercial e industrial, el aire acondicionado en edificios, el aire acondicionado de los automóviles. Así también la fabricación de espuma aislante, los aerosoles y los productos para el control de incendios, pues son otro de los mercados que se verán afectados. Tenemos la estructura del proceso de reducción de los hidrofluorocarburos y el objetivo de la reducción progresiva de estas sustancias es fomentar el uso de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico y reducir el consumo y las emisiones de los hidrofluorocarburos con alto potencial de calentamiento atmosférico. El proceso
de reducción está estructurado desde un enfoque de canasta, ¿verdad? Que tiene en cuenta pues el conjunto de los gases. El progreso se mide en términos de reducción de las toneladas de dióxido de carbono, equivalente pues de todos los hidrofluorocarburos consumidos. Esto favorece al uso de gases de bajo PCA y tecnologías de bajo índice de fuga, sin impedir pues el uso de algunos gases de alto PCA cuando pues no se disponga de una alternativa rentable. Entonces, la enmienda de Kigali plantea un calendario para la reducción gradual de estos hidrofluorocarburos para 4 grupos de países diferentes. La mayoría de los países que no operan bajo el amparo del artículo número 5 del protocolo, es decir, países desarrollados, comenzaron el proceso de reducción pues en el año 2019 y deberán pues lograr la disminución del 85% con respecto a su línea base inicial para el año 2036. Por otra parte, los países del artículo 5, que se dividen en 2 grupos y que seguirán pues un calendario mucho más lento y que iniciará en base de congelación en el año 2024 o 2028, ¿verdad? Las etapas finales del proceso pues, de reducción están previstas para el 2045 o 2047. Dentro de las medidas activas por las partes, pues tenemos que las medidas activas para implementar la enmienda de Kigali y planificar la reducción del consumo de los hidrofluorocarburos, tenemos que hay un desarrollo de una estrategia nacional para alcanzar los objetivos de reducción gradual de la manera mucho más práctica y costo efectiva. Tenemos la preparación y aplicación de la legislación pertinente, el establecimiento de sistemas de administración apropiados a nivel nacional. Tenemos la interacción de las partes interesadas, pues pertinentes para ayudar a desarrollar e implementar la Estrategia Nacional de Reducción de los Hidrofluorocarburos. Dentro de los beneficios, pues tenemos la reducción de los hidrofluorocarburos, aportará pues beneficios ambientales y asimismo pues mejoras en la eficiencia energética de las empresas que utilicen pues los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. También otro de los beneficios es los valores de potencial calentamiento global. El protocolo de Montreal pues ha adoptado varios valores estándares de registro con relación a los PCG y a los hidrofluorocarburos y algunos hidrofluorocarbonos y clorofluorocarbonos seleccionados que han sido incorporados pues al texto en los anexos A, C y F del protocolo. Al momento de calcular los niveles de producción, consumo, importación, exportación y emisiones de las sustancias de los hidroclorofluorocarbonos y los clorofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarburos, estos deberán expresarse en el equivalente en dióxidos de carbono, o sea, toneladas ponderadas de PCG. Y cada parte pues, deberá utilizar pues, los valores de PCG contenidos en los anexos A, C y F del protocolo para hacer pues, dichos cálculos. En el caso de las sustancias para las que no se indica un PCG en el anexo respectivo, pues se aplicará un valor
por defecto de cero. Tenemos también que la reducción de los hidrofluorocarburos pues aportará beneficios ambientales, asimismo pues mejoras en la eficiencia energética de las empresas que utilicen los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. Tenemos las obligaciones de las partes bajo el Protocolo de Montreal y sus enmiendas. En la práctica, pues se parte que en el Protocolo de Montreal, pues significa también ser parte de cada una de las enmiendas ratificadas del protocolo. Por ello, pues un país puede ser parte del protocolo, pero no puede serlo en ninguna de las enmiendas que no haya sido ratificada por él mismo. Cada parte en el Protocolo de Montreal y sus enmiendas debe cumplir con ciertas obligaciones, y son 3. 1, cumplir con los calendarios para el congelamiento y eliminación de las sustancias agotadoras del ozono. 2, establecer medidas de control sobre producción y consumo. Y 3, reportar los datos. ¿Ya? En cuanto al calendario, congelamiento y eliminación de las sustancias agotadoras del ozono, pues las obligaciones de congelamiento y eliminación, siempre atendiendo pues a todos los países que se encuentran o no en cuanto al artículo número 5 del protocolo, consideran que los países en desarrollo generalmente pues no tienen acceso fácil a tecnologías alternativas, conocimiento e inversiones de capital. Por ello, pues sus calendarios para el congelamiento y eliminación pues suelen volverse obligatorios después de un periodo de gracia de 10 años, tras el de los países desarrollados, pues que así también pues el periodo de gracia pretende pues a otorgar a los países el tiempo suficiente para recibir el apoyo técnico, el apoyo político que necesitan para asegurar una transición fluida a las tecnologías libres de sustancias agotadoras de ozono. Los países en desarrollo aún utilizan pues grandes cantidades de sustancias agotadoras de ozono, en particular los hidroclorofluorocarbonos y el bromuro de metilo. En cuanto a la producción y consumo, tenemos que el Protocolo de Montreal pues define la producción como la cantidad de sustancias agotadoras, de sustancias controladas producidas, menos la cantidad destruida por tecnologías aprobadas por las partes y menos la cantidad total utilizada como materia prima para la elaboración de otros químicos. La cantidad reciclada y reutilizada pues no debe considerarse producción, ¿verdad? La definición de consumo pues de una sustancia controlada pues viene a ser la producción más la importación menos la exportación, ¿verdad? La mayoría de los países que operan al amparo pues del artículo número 5 del protocolo importan todas las sustancias agotadoras del ozono que utilizan. Más recientemente, pues la producción de estas sustancias pues se estableció bien en algunos países que operan bajo el artículo número 5. Así también dentro de los sistemas de licencias de importación y exportación, pues tenemos que en cuanto al artículo 4B del Protocolo de Montreal, pues dispone que el 1 de enero, o dispuso que el 1 de enero del año 2000, pues cada parte debe haber establecido y llevado a cabo un sistema de licencias de importación y exportación para las sustancias nuevas, usadas, recicladas o regeneradas, dado que la definición del Protocolo de Montreal de sustancia controlada, pues también incluye las sustancias contenidas en mezclas, la obligación de establecer un sistema de licencias,
comprende pues igualmente la importación y exportación de mezclas que contienen SAO. El sistema de licencias pues establecido permite a cada país parte monitorear el comercio de estas sustancias, también le proporciona pues proporcionará información para presentar sus informes de datos requeridos en el artículo 7 del protocolo. El sistema de licencias puede también ayudar a evitar el tráfico legal de las sustancias agotadoras del ozono, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, dejaremos nuestro tema hasta este punto. En la siguiente clase, pues abordaremos las metas y compromisos del Protocolo de Montreal y las instituciones y qué refrigerantes se encuentran se encuentran prohibidos en Guatemala. Las preguntas de estudio del tema del día de hoy, pues son las siguientes. ¿Cuál es el objetivo del Protocolo de Montreal? ¿En qué fecha se firmó el Protocolo de Montreal? 3, ¿qué exige el Protocolo de Montreal? 4, ¿qué contienen los anexos del Protocolo de Montreal? Y 5, ¿qué fecha se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono? Agradezco la atención prestada, compañeros, que tengan un excelente día.